Hoy está con nosotros el secretario general del sindicato UGT, don Nicolás Redondo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En la hemeroteca de don Nicolás Redondo Urbieta podemos encontrar 4 momentos claramente diferenciados. El primer don Nicolás Redondo Urbieta es aquel que lidera la nueva generación de socialistas que toman el control del Partido Socialista Obrero Español, sector renovado, en 1974, desplazando al sector de los veteranos históricos exiliados de Francia, liderados por el señor Rodolfo Llopis. Hay pocas dudas de que don Nicolás Redondo Urbieta podría haber liderado el Partido Socialista entonces, pero que no quiso y prefirió escoger liderar el sindicato UGT y ceder al entonces desconocido Isidoro, don Felipe González, el liderazgo del partido, junto a su inseparable don Alfonso Guerra. En el Congreso del 74, después de un periodo sin Secretaría General de 2 años, del 72 al 74, la fórmula menos traumática para la sustitución del secretario general que llevaba ya tantos años, que era Llopis, pues se plantea la necesidad de nombrar a un secretario general o a un primer secretario, como decíamos, por la influencia de algunos partidos socialistas europeos en la época. Y la verdad es que se empezó a buscar allí en el Congreso, el secretario general o primer secretario. Yo creo que el hombre que tenía mayor consenso de todos para ser secretario general del partido era Nicolás Redondo. Yo creía y quería que Nicolás Redondo fuese secretario general, pero naturalmente al negarse Nicolás Redondo a serlo, pues hubo el candidato más necesario, como se ha visto posteriormente, para ser primer secretario, que era Felipe González. Candidatos a una posible secretaría general del partido no había más que 2, Nicolás Redondo y Felipe González Márquez, porque ni en el compañero Enrique Mújica, del que se ha hablado con frecuencia como si tuviera apetencia de ese tipo, y menos en mí, que me encontraba en una situación muy especial y que incluso yo había dimitido ya de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista en el mes de septiembre de 1994, había la menor propensión a tratar de esos secretarios generales. Es evidente y ha sido publicado, y yo lo ratifico en este momento, que el candidato fundamentalmente de la Federación Socialista Madrileña, y desde luego particularmente en la medida en que yo tuviera alguna fuerza en persona, era Nicolás Redondo. Nicolás Redondo se negó categóricamente a asumir esta responsabilidad. Un grupo de compañeros del exilio que querían traer la organización aquí a España eran los hermanos Parera, que se hablaba un poco de ellos, era el propio Manuel Simón, era el propio Manuel Garnacho, era pues Paulino Barrabés, era Carmen García. Esos eran conscientes que había que trasladar la organización aquí a España como una forma determinada, efectivamente, de trabajar con una mayor racionalidad y en función de las condiciones objetivas. Yo creo que Llopis, el hombre, pues dada la edad, quizá la situación, el contexto determinado en que vivía, quizá una cierta situación de quizá un antagonismo, por decirlo, no sé, hacia otras expresiones políticas que tenía algo de visceral, pues era realmente muy renuente a dar este paso. Yo creo que por exclusión, cosa que le molesta mucho a los compañeros que diga, porque creen que hay que cuidar la imagen y esas cosas que se dicen, por exclusión, pues me tocó a mí ser secretario general del partido en aquel momento, con unos ciertos traumas, pues con Enrique Mújica, con Pablo Castellano, que no lo entendían demasiado bien, traumas que se superaron muy pronto y empezamos a funcionar, yo creo que bastante bien. Felipe González llegó a ser primer secretario, gracias al apoyo, desde luego, importante del señor Redondo. Y efectivamente, si aquel congreso acabó con don Alfonso Guerra dando un tirón y quitando de las manos de Francisco Bustelo el micrófono, cuando éste quería dirigirse al auditorio para decir que ni él, ni Juan Iglesias ni yo aceptábamos estar en una candidatura para la cual no se nos había pedido la conformidad. Efectivamente parece que en el Congreso de Surenes había una gran mayoría que estaban inclinados a votarme a mí como secretario general del Partido Socialista. La realidad es que había, como digo, pues una mayoría importante en ese sentido. Yo, fue una de las cosas que sí me tienes que analizar en profundidad. Bueno, yo me di cuenta de mis propias limitaciones como secretario general o posible secretario general del Partido Socialista, y entonces lo que dije, bueno, yo no soy la persona más indicada para ejercer este cargo. Y consiguientemente, pues también reflexioné sobre quién me parecía la persona más adecuada, la persona que podía sacar este partido adelante, la persona que tenía unos conocimientos, una formación, un cierto carisma en el partido, y vi que esa persona o esas condiciones las reunía pues el Felipe González, actual presidente del gobierno, y consiguientemente lo que sí hice es hablar con él
comimos los dos y le sugerí y le pedí la conveniencia de que él optara a esta Secretaría General del partido. Hubo por parte de él en principio algunas reticencias, pero bueno, al último yo creo que fue un hombre que se dio cuenta de esa necesidad y por responsabilidad y por lo que yo le pude quizá haber dicho y otros compañeros, pues aceptó realmente esa candidatura que fue realmente luego reafirmada por una gran mayoría del Congreso de Solesmes. El segundo, don Nicolás Redondo Urbieta, es el que toma el control de la UGT en 1974 y el que lidera una etapa de renovación del sindicato que podríamos llamar la etapa pactista, ya que bajo el liderazgo del señor Redondo, UGT fue muy proclive a pactos con el Estado durante la transición democrática. Uno de los grandes éxitos del señor Redondo fue pactar con el gobierno del señor Suárez, con don Rafael Calvo Ortega como ministro de Trabajo, el famoso Estatuto de los Trabajadores. Digamos que don Marcelino Camacho, el líder de Comisiones Obreras, era el poli malo y en cambio don Nicolás Redondo Urbieta aparecía como el poli bueno, el más proclive a llegar a acuerdos. Que realiza una política reaccionaria en lo económico y en lo social. Sí, tenemos que decirle que son unos fariseos, que son unos hipócritas, que escriben una cosa y luego hacen otra. Sino que la acción sindical tiene que, en cierta medida, adaptarse, adecuarse a situaciones de crisis económica y siempre es una acción sindical bastante más compleja. Estamos haciendo nosotros, esfuerzos ímprobos para llegar a un acuerdo. Toda la arquitectura para que haya convenios, para que haya acuerdos, se hizo en gran medida gracias al esfuerzo pactista de figuras como el señor Redondo y el señor Camacho por un lado y el señor Ferrer Salat y el señor Cuevas por el otro, incluso heredando una parte de las competencias que tenía el desaparecido sindicato vertical franquista. Siendo evidente el mejoramiento económico y habiéndose realizado el sacrificio de los trabajadores, cabe preguntarse, ¿estamos ante una salida progresista de la crisis? Sin embargo, hubo una nueva evolución después de que don Felipe González llegara al poder a partir de 1982 y pusiera como ministros de Economía primero a don Miguel Boyer y luego a don Carlos Solchaga, con los que el señor Redondo tuvo una actitud mucho más hostil que la que había tenido con los ministros de Trabajo de la UCD. Le quiero decir al compañero del partido, compañero socialista Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, que tiene una silla esperándolo en la nueva comisión ejecutiva. Está invitado, como todos los compañeros de la dirección de la UGT, está invitado a un diálogo, y a una presencia permanente. Esa invitación. De hecho, desde el PSOE sorprendió que poco a poco la actitud pactista que había tenido el señor Redondo con la UCD fuera reemplazada por una actitud más confrontada y más similar a la de Comisiones Obreras. Si tú tienes en tu cabeza el gobierno socialista de la Unión Soviética, de Polonia, este nunca va a ser ese tipo de gobierno socialista. En el terreno, por favor. Yo creo que te has equivocado de trinchera. Las medidas... No, señor Redondo, si no se oye, es que no se oye. Te has equivocado de trinchera, Carlos. Adelante. No, yo creo que no me he equivocado nunca en este sentido. Siempre he pensado que hay que gobernar para todos los españoles. Aquí hay dos lecturas. La lectura más idealista es que don Nicolás Redondo era un hombre de verdadera izquierda y que criticaba los giros liberales del gobierno del PSOE con figuras como el señor Boyer o el señor Solchaga. Pero había una lectura más negativa. Para algunos felipistas lo que de verdad podía pasar es que don Nicolás Redondo pensaba que cuando el PSOE llegara al poder contaría con la UGT para la toma de decisiones y que de alguna manera él pudiera tener una influencia directa en las decisiones de don Felipe González. A lo que el señor González le habría respondido diciendo que se gobernaba desde la Moncloa y no desde la sede de UGT. Por parte de algunos dirigentes de la Unión General de Trabajadores, se quería que la sociedad española fuera consciente de la capacidad de mando que la Unión General de Trabajadores podía tener en el seno del Partido Socialista y en el seno del gobierno del Partido Socialista. Y desde el Partido Socialista se pensaba que el gobierno y el partido y el sindicato podían tener unos roles menos predeterminados. El debate de la concertación del año 87 pasó a la historia. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores. Y también la dimisión de don Nicolás Redondo como diputado. Es una decisión, como digo, muy meditada, que en absoluto ha sido, motivada por una precipitación
que no me arrepiento en absoluto de haberla tomado y creo que en gran medida pues estamos obligados a ello por una coherencia determinada. No podemos defender un sindicato ni criterio y un grupo parlamentario tan distinto. La huelga general del año 88 fue una demostración de fuerza de la UGT y de comisiones obreras frente al gobierno de don Felipe González. Lo más llamativo es ver a la prensa de derechas, figuras como don Pedro J. Ramírez, don Luis María Ansón, director de ABC, o don Federico Jiménez Santos, elogiando y loando a don Nicolás Redondo como la verdadera izquierda. Y es que en España es una estrategia habitual de la derecha mediática elogiar mucho a sectores de la izquierda siempre que se enfrenten al PSOE oficial. Ni los sindicatos, señor González, se fían de usted. Y no le voy a decir aquellas palabras famosas de don Nicolás Redondo, que se fía tanto de usted y con tanta ansiedad en su diálogo, aquello que dijo que tiene usted menos sensibilidad social que una almeja, que ya es decir. Sin embargo, no fue ni el gobierno de don Felipe González ni la derecha mediática lo que acabó con el mandato de don Nicolás Redondo Urbieta. Lo que le llevó a dimitir fue el escándalo de la PSV, la cooperativa de viviendas que había patrocinado la UGT. En cuanto a cesar, yo ya sé que los cargos públicos cesamos. Y hagan las que hagan las tonterías los dirigentes de los sindicatos o de la patronal, no suelen cesar. A finales del año 93 entra en suspensión de pagos y quiebra, y las 20.000 personas que habían puesto sus ahorros pensando que tendrían casas, temblaron pensando que podrían haber perdido todo. 6 años después de la suspensión de pagos, están acusados 7 responsables de IGS, la gestora de la cooperativa, como Carlos Sotos, Paulino Barrabés y Sebastián Reina. Se produjo así un agujero contable de 18.587 millones de pesetas, cantidad fijada como indemnización y que UGT debe afrontar como responsable civil. El sindicato recibió más de 1.000 millones de pesetas, 80.000 por vivienda en concepto de publicidad, ya que su anagrama aparecía en las promociones. Además, el grupo IGS prestó dinero al sindicato sin intereses y compró varias empresas de UGT, la mayoría deficitarias. Una red de operaciones que, según la acusación, resalta que la conexión IGS-UGT iba más allá de la promoción de viviendas. ¡Sindicato es a favor! ¡Sindicato es a favor! ¡Sindicato es a favor! ¡Cuidado con la cartera! ¡Que viene Nicolás! ¡Por chorizo y ladrón! ¡Aquí está Nicolás! ¡Por chorizo y ladrón! ¡Ahí están los vagos de UGT! ¡Ahí están los vagos de UGT! Pero ese dinero se emplea para otros fines y no se construyen las casas. IGS monta toda una maraña contable que el juicio aclarará. Los bancos cortan el grifo de la financiación y PSV suspende pagos. Y todo en un momento de enfrentamiento entre el gobierno socialista y el sindicato hermano. UGT preparaba una huelga contra el Ejecutivo a la vez que necesitaba su ayuda para sanear la cooperativa. Los cooperativistas inundan los juzgados de denuncias. El escándalo está en la calle. El gobierno interviene en la cooperativa 6 meses después y nombra un administrador judicial, Valeriano Gómez, que todavía sigue hoy. Pero lo que será irreparable será el daño que sufrió su prestigio. Era la primera vez que miles de trabajadores se manifestaban contra un sindicato. Redondo se ve forzado a dimitir y meses después tiene que acudir a los juzgados. Sale en libertad sin cargos. Sí pasan por la cárcel el ideólogo de PSV, Carlos Sotos, y el dirigente sindical, Paulino Barrabés. Es también un poco, se siente un cierto pesar, porque Nicolás Redondo lleva muchos años. Y yo cuando ayer lo estaba oyendo, presentando la dimisión, no tenía más remedio que acordarme de otros momentos, ¿no? De momentos que hemos vivido juntos extraordinariamente importantes. Yo creo que políticamente al compañero Nicolás Redondo la PSV no le ha destrozado, porque el compañero Nicolás Redondo es un hombre de enorme prestigio, es un líder carismático del movimiento sindical, no voy a decir ya de la Unión General de Trabajadores, pero a nivel personal yo le puedo manifestar que le ha afectado considerablemente. Cándido Méndez ha obtenido de Felipe González el compromiso de desbloquear el aval de 8.500 millones de pesetas para solucionar la crisis de la cooperativa de viviendas PSV de su sindicato. O sea, que también pagaremos los españoles por ella. Una vez se retiró como líder de la UGT, don Nicolás Redondo Urbieta permaneció en el silencio más absoluto. Y en ninguna de las polémicas posteriores que ha habido en la UGT, ni tampoco en ninguna de las batallas políticas de su hijo, don Nicolás Redondo Terreros, se metió nunca. Si hay algo de lo que no le podrán acusar nada sus sucesores en la UGT o en el PSOE, es de haber querido influir en nada que pasara una vez que hubo dimitido, porque su silencio y su discreción ha sido absoluta desde entonces. Luchar por el socialismo, luchar por este país que se llama España.